Bienvenidos amigos a esta edición especial de la visita del Papa a Cuba y los Estados Unidos en su última jornada antes de que parta. Estoy aquí con el padre Santiago Martín para esta transmisión especial y nosotros vamos directo a las imágenes del Papa Francisco llegando al seminario de San Carlos Borromeo, donde se va a encontrar con todos los obispos que de distintas partes del mundo han venido para esta jornada mundial de las familias. El Papa pasa por entre los seminaristas del San Carlos Borromeo, de la Arquidiócesis de Filadelfia. Le saludan, le aplauden emocionados. Al Santo Padre se le ve descansado, gracias a Dios, porque la jornada de ayer fue muy intensa. Hasta altas horas de la noche, el Papa con un discurso que improvisó a las familias, con una verdadera defensa de la familia, que llamó a esta institución que tiene carta de ciudadanía divina, y acompañado por el arzobispo Charles Chaput. Los seminaristas estiran la mano a ver si con alguno... Pero no, se ve que no quiere hacer distinciones, ¿no? Si le saluda efectivamente. A uno, todos querrán estrechar su mano. Y acá le deben estar presentando al seminarista más aplicado, el que tiene las mejores notas de la clase. O probablemente latinos. En realidad hay varios latinos ahí, a ver si escuchamos un poco esta conversación. Santo Padre se dirige ahora al lugar donde se va a celebrar el encuentro con los obispos que han participado en el Congreso Mundial de las Familias, que han sido cerca de 500, porque wow. ya tuvo el encuentro con los obispos norteamericanos al día siguiente de llegar aquí, después justamente de ir a la Casa Blanca. Naturalmente lo que estamos viendo no son solo obispos. Algunas otras personas, normalmente patronos del seminario, personas que ayudan al seminario, uno de los seminarios más grandes de los Estados Unidos, posiblemente con el de Mundelein de Chicago, compite en número de seminaristas y de diócesis que sirve, ¿no? Entonces, padre, usted ha estado entre el... Abraza a Cardenal Miller, prefecto de Doctrina de la Fe. Un largo aplauso de los obispos. Entonces, 500 obispos han estado participando, padre. 500 obispos, sí. 500 obispos es una cifra también récord en un congreso de la familia que ha sido de muchas cifras récords. Ahora va saludando uno a uno a los cardenales, que son los cardenales, como digo, que han participado en el Congreso. Al lado del cardenal Miller, una estatura visiblemente inferior, pero no espiritualmente inferior, está el cardenal Tagle de Manila. Era muy interesante verle dar las conferencias, lleno de vitalidad, es un auténtico líder. Tenía el gran salón abarrotado con 20.000 personas y movía a la gente de una forma espectacular. Fue una absoluta sensación en el Congreso Mundial de Familias. Nuestra estación hermana, la EWTN en inglés, lo tuvo entrevistando y había un número muy grande de personas alrededor del estudio esperando, viendo la entrevista y luego esperando para simplemente saludarle. Acá están las palabras de saludo del arzobispo Chaput. Su Santidad, Eminencias, hermanos obispos, arzobispo Paglia, amigos en Cristo. Comenzamos a planificar este Congreso Mundial de las Familias con el arzobispo Paglia y su equipo
hace casi 3 años. No sabíamos qué esperar. La iglesia en Filadelfia estaba encontrando tiempos financieros y legales muy difíciles. Nuestros sacerdotes y nuestro pueblo estaban heridos con muy tristes noticias. Y el debate nacional sobre el matrimonio del mismo sexo se convirtió cada vez más intensa, pero pusimos nuestra confianza en el Señor y creímos que de alguna manera Él lo iba a hacer funcionar. En los últimos meses simplemente estuvo lleno de sorpresas y una gran cantidad de gracia. En la última semana me he sentido conmovido por las miles de familias y especialmente jóvenes que tenían un hambre por caminar más de cerca con el Señor Jesucristo. Me recordaron una vez más que el Señor nos hizo para tener sentido y felicidad. No podemos vivir sin sentido y sin intimidad. Y por eso me he sentido conmovido por estos días, por la pasión de tantas personas, de tantos países diferentes que quieren vivir sus matrimonios y conducir sus familias como Dios lo ha planeado. Este encuentro mundial ha cambiado muchísimas vidas, incluyendo la mía. Ha sido una suerte de nueva esperanza, tanto para la ciudad como para la iglesia en Filadelfia. Mis hermanos obispos, no podía haber pasado sin sus oraciones y su apoyo. Esta pasada semana ha sido una bendición para toda la iglesia en el mundo, pero especialmente para aquí, en América del Norte. La comunidad de Filadelfia siempre estará agradecida a todos ustedes, al Pontificio Consejo para la Familia y especialmente para usted, Santo Padre Papa Francisco, por darnos esta gran oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Santo Padre, bienvenido una vez más. Se abraza el Santo Padre con el arzobispo Charles Chaput. El señor Chaput está realmente ejerciendo admirablemente de anfitrión en todos los actos que está teniendo, no solamente en el Congreso, sino ahora con el Papa aquí en Filadelfia. Viene ahora el discurso del Santo Padre, el Papa va a hablar a los obispos en español. Hermanos obispos, buenos días. Llevo grabado en mi corazón las historias, el sufrimiento y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. Ustedes ellos, los supervivientes de abuso, se han convertido en verdaderos heraldos de esperanza y ministros de misericordia. Humildemente le debemos a cada uno de ellos y a sus familias nuestra gratitud por su inmenso valor para hacer brillar la luz de Cristo sobre el mal abuso sexual de menores. Y esto lo digo porque acabo de reunirme
con un grupo de personas abusadas, de niños, que son ayudadas y acompañadas aquí en Filadelfia con un especial cariño por el arzobispo Monseñor Chaput. Y nos pareció que tenía que comunicarle esto a ustedes. Y estoy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes este momento de reflexión pastoral en el contexto gozoso y festivo del Encuentro Mundial de la Familia. Hablo en castellano porque me dijeron que todos saben castellano. En efecto, la familia no es para la Iglesia principalmente una fuente de preocupación, sino la confirmación de la bendición de Dios a la obra maestra de la creación. Cada día, en todos los ángulos del planeta, la Iglesia tiene razones para alegrarse con el Señor por el don de ese pueblo numeroso de familias que incluso en las pruebas más duras mantiene las promesas y conserva la fe. Pienso que el primer impulso pastoral de este difícil periodo de transición nos pide es avanzar con decisión en la línea de este reconocimiento. El aprecio y la gratitud han de prevalecer sobre el lamento, a pesar de todos los obstáculos que tenemos que enfrentar. La familia es el lugar fundamental de la alianza de la Iglesia con la creación, con esa creación de Dios, que Dios bendijo el último día con una familia. Sin la familia, tampoco la Iglesia existiría. No podría ser lo que debe ser, es decir, signo e instrumento de la unidad del género humano. Naturalmente, nuestro modo de comprender, modelado por la integración entre la forma eclesial de la fe y la experiencia conyugal de la gracia, bendecida por el matrimonio, no nos debe llevar a olvidar la transformación del contexto histórico que incide en la cultura social y lamentablemente también jurídica de los vínculos familiares y que nos involucra a todos, seamos creyentes o no creyentes. El cristiano no es un ser inmune a los cambios de su tiempo y en este mundo concreto, con sus múltiples problemáticas y posibilidades, es donde se debe vivir, crecer y anunciar. Hasta hace poco vivíamos en un contexto social donde la afinidad entre la institución civil y el sacramento cristiano era fuerte y compartida, coincidían sustancialmente y se sostenían mutuamente. Ya no es así. Si tuviera que describir la situación actual, tomaría dos imágenes propias de nuestras sociedades. Por un lado, los conocidos almacenes, pequeños negocios de nuestros barrios,
y por otro los grandes supermercados o shoppings. Algún tiempo atrás uno podía encontrar en un mismo comercio o almacén todas las cosas necesarias para la vida personal y familiar. Es cierto que pobremente expuesto, con pocos productos y por lo tanto con escasa posibilidad de elección. Pero había un vínculo personal entre el dueño del negocio y los vecinos compradores. Se vendía fiado, es decir, había confianza, había conocimiento, había vecindad. Uno se fiaba del otro, se animaba a confiar. En muchos lugares se los conocía como el almacén del barrio. En estas últimas décadas se ha desarrollado y ampliado otro tipo de negocios, los shopping centers. Grandes superficies con un gran número de opciones y oportunidades. El mundo parece que se ha convertido en un gran shopping, donde la cultura ha adquirido una dinámica competitiva. Ya no se vende fiado, ya no se puede fiar de los demás, no hay un vínculo personal, una relación de vecindad. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar en la dinámica de no ligarse a nada ni a nadie, a no fiar ni fiarse, porque lo más importante de hoy parece que es ir detrás de la última tendencia, de la última actividad, inclusive a nivel religioso. Lo importante hoy parece que lo determina el consumo. Consumir relaciones, consumir amistades, consumir religiones, consumir. No importa el costo ni las consecuencias. Un consumo que no genera vínculos. Un consumo que va más allá de las relaciones humanas. Los vínculos son un mero trámite en la satisfacción de mis necesidades. Lo importante deja de ser el prójimo, con su rostro, con su historia, con sus afectos. Y esta conducta genera una cultura que descarta todo aquello que ya no sirve o no satisface los gustos del consumidor. Hemos hecho de nuestra sociedad una vidriera pluricultural amplísima, ligada solamente a los gustos de algunos consumidores. Y por otra parte son muchos, tantos, los otros, los que comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto genera una herida grande, una herida cultural muy grande. Me atrevo a decir que una de las principales pobrezas o raíces de tantas situaciones contemporáneas está en la soledad radical a la que se ven sometidas tantas personas. Corriendo detrás de un like,
corriendo detrás de aumentar el número de followers en cualquiera de las redes sociales. Así vamos los seres humanos en la propuesta que ofrece esta sociedad contemporánea. Una soledad con miedo al compromiso y en una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocido. ¿Debemos condenar a nuestros jóvenes por haber crecido en esta sociedad? ¿Debemos anatematizarlos por vivir este mundo? Ellos deben escuchar de sus pastores frases como «todo pasado fue mejor», «el mundo es un desastre», y si esto sigue así, ¿dónde vamos a ir a parar? Esto me suena a un tango argentino. No creo que este sea el camino. Nosotros, pastores, tras las huellas del pastor, estamos invitados a buscar, acompañar, levantar, curar las heridas de nuestro tiempo, mirar la realidad con los ojos de aquel que se sabe interpelado al movimiento, a la conversión pastoral. El mundo hoy nos pide y reclama esta conversión pastoral. Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. El Evangelio no es un producto para consumir, no entra en esta cultura del consumismo. Nos equivocaríamos si pensáramos que esta cultura del mundo actual solo tiene aversión al matrimonio y a la familia en términos de puro y simple egoísmo. ¿Acaso todos los jóvenes de nuestra época se han vuelto irremediablemente tímidos, débiles, inconsistentes? No caigamos en la trampa. Muchos jóvenes, en medio de esta cultura disuasiva, han interiorizado una especie de miedo inconsciente. Y no tienen miedo, un miedo inconsciente. Y no siguen los impulsos más hermosos, más altos y también más necesarios. Hay muchos que retrasan el matrimonio en espera de unas condiciones de bienestar ideales. Mientras tanto, la vida se consume sin sabor, porque la sabiduría del verdadero sabor de la vida llega con el tiempo, fruto de una generosa inversión de pasión, de inteligencia y de entusiasmo. En el Congreso hace unos días decía que estamos viviendo una cultura que impulsa y convence a los jóvenes a no fundar una familia. Unos por la falta de medios materiales para hacerlo y otros por tener tantos medios que están muy cómodos así.
Pero esa es la tentación, no fundar una familia. Como pastores, los obispos estamos llamados a aunar fuerzas, relanzar el entusiasmo para que se formen familias que, de acuerdo con su vocación, correspondan más plenamente a la bendición de Dios. Tenemos que emplear nuestras energías no tanto en explicar una y otra vez los defectos de la época actual y los méritos del cristianismo, sino en invitar con franqueza a los jóvenes a que sean audaces y elijan el matrimonio y la familia. En Buenos Aires, cuántas mujeres se lamentaban. Tengo mi hijo 30, 32, 34 años y no se casa, no sé qué hacer. Señora, no le planche más las camisas. Hay que entusiasmar a los jóvenes que corran ese riesgo, pero es un riesgo de fecundidad y de vida. También aquí se necesita una santa parresía de los obispos. ¿Por qué no te casás? Sí, tengo novia, pero no sabemos, que sí, que no, que juntamos plata para la fiesta, que para esto. La santa parresía de acompañarlos y hacerlos madurar hacia el compromiso del matrimonio. Un cristianismo que se hace poco en la realidad y se explica infinitamente en la formación está peligrosamente desproporcionado. Diría que está en un verdadero y propio círculo vicioso. El pastor ha de mostrar que el Evangelio de la familia es verdaderamente buena noticia para un mundo en que la preocupación por uno mismo reina por encima de todo. No se trata de fantasía romántica. La tenacidad para formar una familia y sacarla adelante transforma el mundo y la historia. Son las familias las que transforman el mundo y la historia. El pastor anuncia serena y apasionadamente la palabra de Dios. Anima a los creyentes a aspirar a lo más alto. Hará que sus hermanos y hermanas sean capaces de escuchar y practicar las promesas de Dios que amplían también la experiencia de la maternidad y de la paternidad en el horizonte de una nueva familiaridad con Dios. El pastor vela el sueño, la vida, el crecimiento de sus ovejas. Este velar no nace del discursear, sino del pastorear. Solo es capaz de velar quien sabe estar en medio de, quien no le tiene miedo a las preguntas, quien no le tiene miedo al contacto, al acompañamiento. El pastor vela en primer lugar con la oración, sosteniendo la fe de su pueblo, transmitiendo confianza en el Señor, en su presencia. El pastor siempre está en vela
ayudando a levantar la mirada cuando aparece el desgano, la frustración y las caídas. Sería bueno preguntarnos si en nuestro ministerio pastoral sabemos perder el tiempo con las familias. Sabemos estar con ellas, compartir sus dificultades y sus alegrías. Naturalmente, el rasgo fundamental del estilo de vida del obispo es, en primer lugar, vivir el espíritu de esta gozosa familiaridad con Dios y, en segundo lugar, difundir la emocionante fecundidad evangélica. Rezar y anunciar el Evangelio. Siempre me llamó la atención y me golpeó cuando al principio, en el primer tiempo de la Iglesia, los helenistas se fueron a quejar porque las viudas y los huérfanos no eran bien atendidos. Claro, los apóstoles no daban abasto. No. Entonces descuidaban, se reunieron, inventaron los diáconos. El Espíritu Santo les inspiró constituir diáconos. Y cuando Pedro anuncia la decisión, explica, vamos a elegir a 7 hombres, así, para que se ocupen de este asunto. Y a nosotros nos tocan 2 cosas, la oración y la predicación. ¿Cuál es el primer trabajo del obispo? Orar, rezar. El segundo trabajo que va junto con ese, predicar. Nos ayuda esta definición dogmática. Si me equivoco, Cardenal Miller, nos ayuda, porque define cuál es el rol del obispo. El obispo es constituido para pastorear, es pastor, pero pastorear primero con la oración y con el anuncio. Después viene todo lo demás si queda tiempo. Nosotros mismos, por tanto, aceptando con humildad el aprendizaje cristiano de las virtudes domésticas del pueblo de Dios, nos asemejaremos cada vez más a los padres y a las madres, como hace Pablo en la primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, procurando no acabar como personas que simplemente han aprendido a vivir sin familia. Alejarnos de la familia nos va llevando a ser personas que aprendimos a vivir sin familia. Feo, muy feo. Nuestro ideal, en efecto, no es la carencia de afectos, no.
El buen pastor renuncia a unos afectos familiares propios para dedicar todas sus fuerzas y la gracia de su llamada especial a la bendición evangélica de los afectos del hombre y la mujer que encarnan el designio de Dios, empezando por aquellos que están perdidos, abandonados, heridos, devastados, desalentados y privados de su dignidad. Esta entrega total al ágape de Dios no es una vocación ajena a la ternura y al amor. Basta con mirar a Jesús para entenderlo. La misión del buen pastor al estilo de Dios, solo Dios lo puede autorizar, no la propia presunción. Imita en todo y para todo el estilo afectivo del Hijo con el Padre, reflejado en la ternura de su entrega, en favor y por amor de los hombres y mujeres de la familia humana. En la óptica de la fe, este es un argumento muy válido. Nuestro ministerio necesita desarrollar la alianza de la Iglesia y la familia. O sea, lo subrayo, desarrollar la alianza de la Iglesia y la familia. De lo contrario, se marchita y la familia humana, por nuestra culpa, se alejará irremediablemente de la alegre noticia evangélica de Dios e irá al supermercado de moda a comprar el producto que en ese momento más le guste. Si somos capaces de este rigor de los afectos de Dios, cultivando infinita paciencia y sin resentimiento en los surcos a menudo desviados en que debemos sembrar, porque realmente tenemos que sembrar tantas veces en surcos desviados. También una mujer samaritana con 5 no maridos será capaz de dar testimonio. Y frente a un joven rico que siente tristemente que se lo ha de pensar todavía con calma, habrá un publicano maduro que se apurará para bajar del árbol y se desvivirá por los pobres en lo que hasta ese momento no había pensado nunca. Hermanos, que Dios nos conceda el don de esta nueva proximidad entre la familia y la Iglesia. La necesita la familia, la necesita la Iglesia, la necesitamos los pastores. La familia es nuestra aliada, nuestra ventana al mundo. La familia es la evidencia de una bendición irrevocable de Dios destinada a todos los hijos de esta historia difícil y hermosa de la creación que Dios nos ha pedido que sirvamos. Muchas gracias. Si tengo que escoger, Padre, con uno de los discursos y homilías de todas las que ha pronunciado durante todo este viaje, y vengo acompañando al Papa desde Cuba, es con esta de acá, en la línea de sus antecesores, pero con un sentido de urgencia increíble. El Papa ha planteado esta alianza fundamental de la manera más enfática posible, saliéndose incluso del discurso para subrayarlo con gesticulaciones evidentes, de una manera que simplemente no se puede pedir que sea más elocuente de esta alianza entre la Iglesia y la familia, entre los pastores y la familia. La descripción que hace del elemento negativo es genial, genial, simpática y genial. Es decir,
esto de ir siguiendo continuamente, el tener más link, más me gusta o más seguidores, es la pura realidad. Hay una frase que merece la pena, yo creo que la tengamos siempre presente. El Papa va a volver a hablar, padre. Curso. Los obispos cubanos, los otros días, me dieron una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre para que se las regalara en nombre de ellos a una comunidad cubana de los Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes que no me voy a meter en este lío de internas? Ustedes verán cuál es la comunidad cubana que más necesita. Así que, Monseñor Kurtz, usted métase en la interna. Aquí está una bellísima imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y le ha dicho con mucho humor al presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, a Monseñor William Kurtz, que él sea el que decida a cuál de las comunidades cubanas en el exilio va esta imagen de parte de los obispos. Se imaginan con las numerosas comunidades cubanoamericanas el lío en el que está ahora Monseñor Kurtz, ¿no? Era eso nomás, dice el Papa. Bueno, por mayoría sería Miami, ¿no? Claro, pero ¿en Miami a cuál? No, comunidad cubana en la ermita de la Caridad del Cobre, que es bellísima, ahí junto al mar, ¿no? Creo que es el lugar más emblemático, pero también, como decía el Papa, no quiero meterme en el lío. No, efectivamente. Un regalo del Papa, como siempre, un cáliz, esta vez para el seminario, el Papa lo ha dicho. El seminario, sí. Así nadie se lo puede quitar a los seminaristas, este cáliz, ¿eh? Nadie puede decir, no, era para la diócesis. Bueno, para la diócesis ya regaló uno ayer, ¿no? En la catedral. En la catedral, sí. Iba a leer antes una frase del Papa en ese discurso. Una soledad con miedo al compromiso, en una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocido. Este es el mejor análisis del momento presente que he escuchado. La gente vive en una soledad, con miedo al compromiso, en una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocido. Y eso se hace a través de Internet. ¿Cuántos seguidores tienes en tu Face? ¿Cuántos escuchan tu Twitter? Sí, pero yo recuerdo una escena en la parroquia de Madrid de un montón de jóvenes, como una docena, estaban esperando para entrar a la confirmación, quizá había más, no hablaban entre ellos, todos que estaban con su celular, hablando con su celular, chateando con quien fuera, quizá a cientos de kilómetros de distancia. No eran capaces de hablar los 12, 15 jóvenes que estaban allí, de nada, pero estaban hablando con desconocidos. Algunos de ellos seguramente no los conocían personalmente. Esta es la realidad. Ahora, la cuestión es, el Papa analiza perfectamente, dice, ustedes tienen que dialogar no tanto destacando lo negativo, sino presentando lo positivo. Esto es perfecto, pero ¿cómo se hace? Así es. Este es probablemente la parte más interesante e intrigante de su discurso. Claro, ¿cómo se hace? Porque él está planteando, primero, una de las críticas más feroces a la cultura actual, efectivamente, con esta imagen del almacén y del shopping. Pero es que es perfecta la crítica, es perfecta, pero claro, no puede, él mismo dice, no podemos pasarnos la vida diciendo cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿a dónde vamos a ir a parar? Es decir, esto tiene toda la razón, o sea, no podemos pasarnos la vida en nuestro mensaje haciendo denuncia. Así es. Aunque sea evidente y necesaria la denuncia, pero la denuncia tiene que ocupar un puesto en nuestro mensaje quizá del 30%. El 70% tiene que ser anuncio, porque si lo hacemos al revés, nos pasamos la vida diciendo qué mal van las cosas y no decimos por dónde hay que ir, pero a la vez hay que decir y cómo se hace, ¿no? Esa es la gran paradoja de este discurso. Es una de las críticas más fuertes y más mordaces y prácticas a los problemas de la cultura de hoy,
pero al mismo tiempo es uno de los llamados más enérgicos que hemos escuchado al Papa a que no somos contraculturales, a que tenemos que evangelizar la cultura. Y ciertamente él deja una interrogante planteada al decir, tenemos que caminar en medio de esta cultura anunciando más que denunciando. ¿Y cuál es la propuesta pastoral que él hace? A mí me parece que se pone en la línea de Juan Pablo II, padre, porque cuando él describe, incluso saliéndose del discurso, el miedo intrínseco que tienen los jóvenes al compromiso y que ahora se ha referido al impacto que eso tiene en el matrimonio específicamente. Pero usted lo sabe mejor que yo que ese miedo también está ante cualquier vocación. Ante cualquier cosa. Ante cualquier vocación, y la sensación de fragilidad es también en los estudios universitarios, las veces que se cambia de carrera, en la dificultad para permanecer estable en una profesión. Esa sensación de vivir sin suelo sólido bajo los pies, ¿no? En ese mundo líquido que ya denunció en su momento Benedicto XVI. Y Alejandro, yo recuerdo antes de la dimisión de Benedicto, reiteradamente en la parroquia de Madrid dije, estamos haciendo, hay que tener mucho cuidado, una pastoral equivocada. No podemos hacer que nuestras homilías consistan. Vivíamos en su momento en España un momento muy difícil. Bueno, también hoy son las elecciones para el tema de Cataluña. Pero no podemos hacer que nuestras homilías sean permanentemente de denuncia contra un gobierno socialista agresivo, de denuncia. Es decir, no podemos estar diciendo continuamente que mal va todo. Hay que denunciar, pero no puede ser el grueso. Hay que, sobre todo, que anunciar. ¿Y qué significa anunciar? Significa decir Dios existe. Dar el querigma, Dios existe, Dios te ama, Dios es misericordia. Dios existe, Dios te ama, Dios es misericordia. Y esto no está reñido con mantener íntegramente la profesión de fe, con presentar íntegramente la doctrina moral y la doctrina dogmática. No, es que tú no puedes presentar el dogma o la moral a una persona que no está interesada por Dios. No, justamente me parece muy valioso lo que dice padre, porque al final el equilibrio entre la denuncia y el anuncio, usted decía un 30-70, por ejemplo, que me parece una buena aproximación al número, en el fondo hay una enorme incertidumbre de cómo hacerlo. Pero el Papa frente a eso dice, como pastores los obispos estamos llamados a aunar fuerzas y relanzar el entusiasmo para que se formen familias que de acuerdo con su vocación correspondan más plenamente a la bendición de Dios. Y sigue abierta la pregunta, ¿cómo se hace eso? Y ahí es donde yo creo que el Papa está insertando de manera implícita ese no tengáis miedo de Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre intrínseca al hecho de anunciar el Evangelio. Cuando yo me pongo ante una situación y tengo que testimoniar y no sé cómo van a reaccionar las demás personas, pero tengo dos opciones. O me siento intimidado porque no lo sé, o hago algún intento, me lanzo, cometo los errores que haya que cometer y voy ajustando y adaptando. O sea, al final tiene que haber un arrojo, una valentía. Mira, luego hay otra cuestión que no hay que olvidar, las circunstancias. Por ejemplo, Perú, por poner un ejemplo que conoces bien. Si en un momento dado se está debatiendo en el Parlamento una ley para aprobar el matrimonio homosexual, en ese momento hay que denunciar. O sea, entonces para decir la Iglesia denuncia, es que es el momento de denunciar. Lo que no puedes es pasarte toda la vida denunciando, pero en ese momento hay que denunciar. Así es. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Es decir, ahora, toda la vida denunciando no, pero hay momentos en que hay que hacerlo. Claro. No, decía ayer Monseñor Chaput en el encuentro anterior al de la libertad religiosa con los hispanos, decía, cuando nosotros denunciamos el tema el sentido de la sexualidad en la persona humana, nos dicen que somos demasiado duros. Y cuando denunciamos las injusticias que se cometen contra los inmigrantes, nos dicen que somos demasiado blandos. Es decir, la Iglesia siempre, en el momento en que denuncia, es un signo de contradicción. A alguien le va a molestar y la Iglesia tiene que estar dispuesta a enfrentarlo.
Pero lo importante es que esta denuncia sea en el marco, como propone el Papa Francisco, de un anuncio constante. O sea, siempre hay una propuesta propositiva y esa propuesta no siempre es fácil de hacer. Requiere mucha imaginación, mucha creatividad, pero fundamentalmente arrojo y confianza. Y ahí es donde creo que entra esta recomendación insistente del Papa a la necesidad de orar, ¿no? El debate actual gira en torno al concepto de verdad y de misericordia. La misericordia sería el anuncio, la verdad sería la denuncia. Creo que este es un enfrentamiento equivocado. Nosotros tenemos que anunciar la misericordia, que es el primer anuncio. Dios es amor, sin olvidar cuando llega el momento de decir la verdad. 70-30 podría ser una buena proporción. Es una buena proporción, sabiendo sin embargo que se trata de una combinación que va siempre junta, ¿no? Porque va siempre junta. No hay acto más misericordioso que anunciar la verdad. Exactamente. ¿No? Y hay momentos en que lo que hay que hacer es decir la verdad. Efectivamente. Y ahora están para la fotografía histórica con los seminaristas que cantan una canción muy bonita para el Papa. Escuchemos un momento. La foto del recuerdo, ha cantado un himno del seminario. Un seminarista le trae un regalo y se lo traducen al Papa. Han traído a este joven monseñor, que es su traductor, para que el Santo Padre entienda de qué se trata. Monseñor Charles Chaput muy despierto ahí. No le vamos a hablar sin que el Papa entienda, ¿no? Que el Papa sepa bien lo que está sucediendo acá. Me imagino que en este seminario están los seminaristas de al menos 2 diócesis, porque estamos viendo todo el tiempo a 2 obispos. Sí. El otro obispo no es el obispo auxiliar de la diócesis de Filadelfia, debe de ser de la otra diócesis que tiene aquí sus seminaristas. Sí, en realidad hay varias diócesis que tienen acá sus seminaristas, pero la diócesis más importante contigua a Filadelfia es Altoona Johnston. Obviamente todos los seminaristas de las diócesis de Pensilvania, del estado de Pensilvania, se forman acá, pero la mayoría de los seminaristas este año corresponden a la diócesis de Filadelfia. Es lo que se ha llamado el fenómeno Chaput, y comentábamos en otro momento que nunca en 20 años no habían ingresado tantos jóvenes como han ingresado este año al seminario, ¿no? Sigue acá el Papa departiendo con los seminaristas. Un momento importante para estos jóvenes que se preparan para el sacerdocio, padre. Queda para siempre en la memoria personal, sí, no solamente en la foto, sino en la memoria personal. Me parece significativo también de la composición étnica de este Estado, de la Iglesia Católica en este Estado. No se ven rostros latinos, porque aquí hay una baja presencia de latinos, apenas un 15-18%, pero tampoco se ven rostros afroamericanos, y eso que sí que hay muchos afroamericanos en Pensilvania. Sí. Quizá no está tan presente la Iglesia Católica entre los afroamericanos y tiene más una fuerte presencia todavía de origen irlandés. Sí, de origen irlandés, italiano, polaco. El número de afroamericanos católicos se concentran fundamentalmente en Filadelfia, aquí en la ciudad, y no son muchos. El porcentaje es relativamente bajo. La gran mayoría de afroamericanos pertenecen a denominaciones bautistas o adventistas. Uno de los seminaristas le cambió el solideo al Papa, así que doble recuerdo para él. Inteligente el seminarista. Y un cochecito de golf. El Papa se va ahora a este seminario. Importante encuentro, padre, y en el minuto final que nos queda antes de despedirnos hasta el siguiente evento,
¿Qué comentario le merecen las palabras iniciales del Papa respecto a los abusos Muy sexuales? claro, muy impresionante, fuera de programa y yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta. No voy, ha dicho el Papa, a consentir la impunidad. Y ha dado las gracias a las víctimas porque están ofreciendo un ejemplo de misericordia y a sus familias. Y ha tenido este anuncio tan importante que se ha reunido con ellos. Obviamente después en la conferencia de prensa a mediodía del padre Lombardi conoceremos más detalles, pero nosotros con el padre Santiago Martín volveremos a las 10:45 hora de Filadelfia. 10:45 hora de Filadelfia. Son las 11:45 hora de Buenos Aires y Santiago, 9:45 hora de Lima y Bogotá, 8:45 hora de Centroamérica, Ciudad de México, 7:45 hora de la costa oeste en los Estados Unidos. Con el padre Santiago Martín y Alejandro Bermúdez, quien les habla, nos despedimos por un momento, pero ya volvemos, no se vayan, que estamos con el último día, la última jornada del Papa Francisco aquí en Filadelfia, la ciudad del amor fraterno. Ya volvemos.